Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Una vez más, bienvenidos a este estudio que hemos venido realizando. Damos gracias por sus vidas, damos gracias por el tiempo que disponen y para este tiempo. Vamos a iniciar orando, creo yo. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, papi, por este tiempo. Gracias, Señor, porque es tu palabra viva. Gracias, Señor, porque es tu palabra que nos edifica, Señor. Gracias, Padre, porque eres tú, Señor. Eres solamente tú, Señor, en medio de esta situación. Eres solamente tú, Señor, con nosotros y a través de nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, oramos, Señor, para que sea tu presencia, Señor, para que sea tu gloria, Señor, acá con nosotros, Señor, y también con la audiencia, Señor. Oramos, Señor, para que sea tú dándonos ese entendimiento, Señor, para poder comprender, para poder entender una vez más de lo que tú quieres hablar para este tiempo, de lo que tú quieres. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, por el internet. Gracias, Señor, por la... Señor, gracias, Señor, porque eh, que tenemos en este momento y los colocamos delante de tu presencia, papi, para que tú puedas estar allí manejando, para que tú puedas estar allí obrando, Señor, a través, Señor, de lo que tú nos has entregado. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Ok. Como veníamos viendo, estamos viendo, reiteramos, el tema de conociendo a Dios. Hemos visto ya dos clases de este tema. Hoy vamos a dar inicio al tercer tema. El tercer tema tiene como título Conociendo a Dios por experiencia. Nunca estaremos satisfechos con conocer sobre Dios. Solo nos satisfacemos cuando experimentamos a Dios. Digamos que esta parte nos sucede cuando nosotros vemos algo, conocemos de alguien, solo nos sentimos plenos cuando realmente podemos experimentar esa, ese algo, esa cosa, experimentar lo que produce lo que hemos conocido, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros no nos satisfacemos solo con lo que oímos, con lo que escuchamos, sino realmente nos sentimos plenamente satisfechos cuando experimentamos a Dios de una manera personal. Bueno, como vimos desde el principio, no desde el principio de Génesis, sino desde el principio de este estudio, que la relación con Dios es una relación personal, es una relación que debemos de construir día tras día, es una relación que debemos de estar ahí atentos para en el transcurso de nuestra día, de nuestros días y de nuestra vida. Y vemos cómo Jesús habla o hace, menciona en Juan 14:6 también esta parte. Y dice la palabra, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces vemos ahí lo que Jesús está hablando en este momento y en este tiempo para todos nosotros y nos hace entender de que Él es el camino, de que es la verdad y de que es esa vida, de que nosotros debemos de acercarnos a Él para poder comprender realmente cuál es la verdadera verdad, valga la redundancia, y cuál es el real camino para poder tener y comprender lo que Dios está entregando. Amén. Además, Él, nos, él se nos es revelado en la palabra. El conocimiento de Dios es revelado a través de la palabra, adquirido mientras mediante una revelación del Espíritu Santo. Digamos que, como veíamos en la primer parte de este tema, hablábamos de tres revelaciones: la natural, la especial y la personal. Cuando hablamos de la revelación personal es cuando viene el Espíritu Santo como
Y como lo veíamos el día de ayer en Juan capítulo 17 del verso 1 al 5 y en Efesios 1:17. Y vemos, y vemos allí como Marcela nos hacía esa pequeña introducción con referente a que es el Espíritu Santo quien trae la revelación de la palabra. A que nosotros debemos de estar allí tan atentos a lo que el Padre quiere hablar y a lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar en nuestras vidas. Y por eso mencionamos Efesios 1:17, donde Pablo está orando y está diciendo que dice textualmente, dice, oro que el Padre de la gloria, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, os imparta las riquezas del espíritu de sabiduría y del espíritu de revelación, para que lo conozcáis a través de vuestra profunda intimidad con Él. Esta es otra versión diferente a la Reina Valera y quería hacerla mencionar porque habla algo importante allí. Dice, os imparta las riquezas del espíritu de gloria el Dios de nuestro Señor Jesucristo, las riquezas del espíritu de sabiduría y del espíritu de revelación. Cuando nosotros vemos las riquezas, es algo que llama la atención, es algo que está allí tan hermoso a nuestra vida, a nuestros ojos, y por eso quería mencionar esta versión que leía mientras que estábamos estudiando este estudio. Y habla acerca de eso. La sabiduría de Dios es esa riqueza. La sabiduría de Dios es allí y está presente. Y lo más interesante de esta sabiduría, de esta riqueza, es que está asequible para cada uno de nosotros. No es una riqueza que está escondida, que está bajo candado, no es una riqueza que está allí quizás bien oculta, y que tenga un mapa del tesoro para poder encontrar, sino que es una riqueza que nosotros podemos adquirir a través del Espíritu Santo, es una riqueza que nosotros podemos tener cuando oramos delante de la presencia de Dios, cuando leemos su palabra, y es una riqueza que se nos es dada, es una riqueza que está allí presente para nuestras vidas. Para poder completar lo anterior, vamos a leer la palabra Juan 14, versículo 15 al 21. Dice, Jesús estaba hablando a sus discípulos, y él les decía a ellos, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y él les dará otro consolador para que lo acompañen siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, y así es como lo conoces, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes dentro de poco. El mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí, y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. En este punto o en este texto surgen dos preguntas que voy a hacer y que espero que cada uno de las personas que nos están oyendo y de las personas que lo van a oír podamos contestarla. Y la primera es, ¿cuál es la condición que Jesús menciona antes de enviar al Espíritu Santo, antes de enviar al Consolador? Y eso lo vemos en el versículo 15. Nos devolvemos y dice la palabra, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Es algo pequeño, pero es amplio a la vez. Es muy sencillo poder amar a Dios. Es muy sencillo porque es el mismo Dios, es el mismo Espíritu Santo, es el mismo Jesús que se nos está revelando en nuestras vidas y por eso se convierte sencillo. Cuando yo entiendo y leo la palabra de Dios, puedo amar lo que Él hizo en su obra, lo que hizo su obra en la cruz, lo que Él está haciendo en este momento en nuestras vidas. Entonces por eso debemos de amarlo. Okay. La segunda pregunta es, ¿por qué dice Jesús que el mundo no puede aceptar al Espíritu Santo? Esto lo vamos a ver en el verso 17, donde dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros
y estará en vosotros. Entonces la pregunta es, ¿por qué dice Jesús que el mundo no puede aceptar al Espíritu Santo? La respuesta es, porque no creen en Él y porque no lo conocen. Yo no puedo recibir algo o aceptar algo si no creo en ese algo, si yo no tengo el conocimiento de ese algo. Por ejemplo, no puedo recibir al Espíritu Santo si no tengo claro que Él mora en mí, que Él está dentro de mí, que Él habita en mí. Entonces necesitamos creer para poderlo recibir, para poderlo aceptar. Acá también juega un papel muy importante nosotros como creyentes y como cristianos, nosotros como las personas que estamos transmitiendo esa verdad, las personas que estamos dando a conocer el nombre de Dios. Y la pregunta dice, ¿por qué el mundo no puede aceptar al Espíritu Santo? Porque no le conoce. Y este papel es el que nosotros debemos de asumir en cierta manera. Debemos dar a entender quién es el Espíritu Santo, debemos dar a conocer quién es el Espíritu Santo, enseñándole a las personas, enseñándole, oye, mira, tú puedes intimidar con Jesús, tú puedes hablar con Él, puedes entrar en oración y va a ser el Espíritu Santo el que va a traer revelación de la palabra a tu corazón. Y por eso, y por eso podemos dar a entender quién es el Espíritu Santo al mundo, para que las personas que están allá afuera puedan recibirle y puedan estar gozosos, así como nosotros también lo estamos con Dios. Ok. Tercer pregunta. ¿Qué nos da Jesús al creer en Él? Y esta parte, Jesús nos da la vida. Nos da una vida eterna, nos da una vida que empieza desde ya. Porque cambió esa oscuridad que había en nuestras vidas por una luz. Por una luz a través de su palabra. A través de Jesucristo. En la Biblia, Dios no nos es revelado simplemente por una serie de hechos dados sobre Él, por importante que eso sea. Pero Dios se revela a sí mismo en las Escrituras a través de las experiencias con Él, a través de lo que cada uno de los personajes de la Biblia experimentó con Él. Y vamos a ver algunos ejemplos más adelante para que podamos entender cómo Dios se fue revelando en algunos personajes y cómo Dios también se ha revelado en nuestras vidas. Amén. En el verso 21 dice, y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Esto es, me revelaré en un contexto de relación. ¿Qué es una relación? Donde existe una experiencia con Dios, un conjunto y relación con Dios proviene del experimentar de Dios. O sea, yo no puedo hablar de algo que no he podido vivir, algo que no he podido ver manifestado en mí. Y tenemos el significado de la palabra manifestar. Y habla acerca de que la palabra es enfatizó y dice, vinieron, aparecieron, aviso para exhibir, tuvieron en persona para declarar. Y es lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos en este momento, que nosotros podamos tener esa revelación y esa relación con Dios día tras día, de que nosotros podamos declarar sus palabras, de que nosotros lo podamos ver, de que nosotros podamos tenerlo en persona, de frente a frente, para poder intimar con Dios como Padre, intimar con Jesús, intimar con el Espíritu Santo. Nosotros, como sus hijos, somos la manifestación viviente del Espíritu. Entonces, muchos no conocen al Espíritu, muchos no han visto la manifestación del Espíritu, pero a través de nosotros esa manifestación se hace visible. A través de nuestras vidas podemos dar a conocer la manifestación de su amor, la manifestación de su poder, la manifestación de la presencia del Espíritu Santo. Aquí surgen dos preguntas generales y la primera de ellas es cómo nosotros desarrollamos relaciones. Y si nos ponemos a pensar en este momento, ¿cómo desarrollamos nosotros relaciones con las demás personas?
Y una de las respuestas es a través de las experiencias, a través de que me siento y comparto, de que te invito a un café, de que te invito a algo, un helado, cualquier cosa, y ahí es donde comienzan a construirse las relaciones, comenzamos a desarrollar ese vínculo con la otra persona. La otra pregunta es, ¿cómo nosotros llegamos a conocer a alguien? Y se basa en la relación que yo tengo contigo y que tú tienes conmigo. Cuando nosotros nos conocimos fue eso, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos a ser novios como pareja y ya después nos casamos, fue empezar a construir esa relación, empezar a conocernos, empezar a... Él me gastaba el helado y me gastaba la chocolatina y muchas cosas más. Y empezamos es a construir, a ir construyendo, a irnos conociendo, a ir al punto que decidimos ya casarnos, decidimos ya formar un hogar. Y es eso es lo que el Espíritu Santo, eso es lo que el Padre quiere con nosotros, de que nosotros vayamos construyendo una relación con Él día tras día. Hubo un momento donde, y no solo de nosotros, sino a la gran mayoría de los noviazgos sucede, es que hablan mucho por teléfono. Y eso sucede, ¿por qué? Porque quiere conocer a la otra persona. Íntimamente. Porque quiere empezar a hablar más seguido, de que quiero seguir escuchando tu voz, no te quiero colgar. Y comienzan ahí como las cositas de cuelga tú, no, después tú, y después llega la cuenta, como nos sucedió a nosotros. Pero entonces es eso. Es ir construyendo esa relación con Dios constantemente, ir construyendo nuestra relación con Dios en el día tras día, en este momento que estamos quizás en nuestro hogar, en nuestro oficio, o que quizás ya hicimos el oficio de todo el día y ahora ¿qué hago? Bueno, es el tiempo de que comiences a decirle al Espíritu Santo, Dios, ¿qué hago? Señor, quiero conocerte más, ¿cómo te puedo conocer más? Y empezamos a hablar con Dios, empezamos a tener esa comunión constante con Dios y no vamos a dejar algún hueco vacío o quizás algo que no querramos que nos suceda y vemos allí. Eso. Ok. Entonces, para continuar vamos a ver algunos nombres de Dios. Existen varios nombres en las escrituras y el día de hoy mencionaremos algunos de ellos. Todos estos nombres expresan algún aspecto, del carácter. Ellos fueron tomados, revelados en un contexto de unos personajes que experimentaron esa parte del carácter en su vida. Así es como ellos lo conocieron. Ellos pudieron, como decía mi esposa, cuando tú pasas mucho tiempo con una persona, cuando tú quieres intimar con una persona, cuando tú te tomas el trabajo de escuchar atentamente lo que habla, de escuchar atentamente lo que dice, empiezas a identificar varios aspectos de esa persona, empiezas a tener claro cómo es su carácter, cómo se viste, cómo se peina, cómo es el gusto que tiene, si el día que tiene tal ropa es porque está feliz o bueno, cosas así empiezas a detallar en la persona. Entonces, en lo que vamos a ver a continuación son puntos donde Dios se manifestó a varios personajes y de allí salen unos nombres para Dios. Vamos a leer antes que todo, vamos a leer Salmo 9:10, la parte A que dice, en ti confían los que conocen tu nombre. Cuando nosotros empezamos a conocer a Dios realmente, a saber de que Dios no está solo en el cielo para algunas personas o que está en general, pero quizás a mí no me mira, vamos a entender realmente quién es Dios. Vamos a comprender su amor tan infinito, vamos a comprender esa paciencia que tiene, vamos a comprender la misericordia que Él tiene hacia con nosotros, vamos a comprender aún muchas cosas más que quizás no hemos sido aprendidos en este tema. Y por eso mencioné Salmo 9:10, porque eso es lo que queremos el día de hoy. Confiar en Dios para poder conocerlo a Él. Y vamos a empezar con un personaje. El primer personaje es Moisés.
y vamos a ver cómo Dios se reveló a Moisés, cómo Dios habló a su vida. Digamos que muchos de nosotros conocemos quién fue Moisés, quién es Moisés, pero vamos a hablar como un pequeño, hacer como un pequeño contexto Contexto. para poder para poder llegar al punto, al nombre de Dios que le fue revelado. Entonces dice, cuando Moisés fue llamado por Dios a liberar el pueblo de Israel, Dios se presentó a él y le dio total seguridad de que lo iba a acompañar. Éxodo capítulo 3. Y puedes recordar la ocasión cuando Moisés conoció a Dios en la zarza ardiente. Todos hemos escuchado esa parte, ¿no? Todos hemos escuchado algún momento el tema de la zarza ardiente. Moisés desde niño, y aquí es donde vamos a empezar a contextualizar un poco sobre la vida de Moisés. Moisés desde niño había creído en Dios, porque aunque fue llevado a la casa real del faraón, su madre, sus padres eran hebreos, y su madre había sido nodriza en el palacio del faraón, y fue ella quien pudo decirle quién realmente era, que era judío, que era parte de la gente del pacto con Dios. Y al crecer, él supo sobre Dios, quien había separado a la nación de Israel para ser su propio pueblo. Y cuando tuvo 80 años de edad, ahora ya un hombre mayor, vio una zarza en llamas, lo cual no era inusual con el calor del desierto. Combustiones espontáneas era probable, un fenómeno común, y cuando eso pasaba, usualmente la zarza se quemaba solita muy rápido. Pero esta zarza tenía algo peculiar, no se quemaba. Se quemaba y se quemaba, perdón. Y Moisés pensó, voy a ver esto, esto es grandioso. ¿Por qué no se quema esa zarza? O sea, ¿por qué no se desaparece? ¿Por qué no se desvanece? Y al acercarse a la zarza, Dios le habló a él desde el interior de la zarza. Moisés, quita tus sandalias, estás en tierra santa. Yo he visto llorar a mi gente, yo he visto su miseria, he visto su condición, he escuchado su llanto, he venido para rescatarlos y llevarlos desde esta tierra a un mejor y espaciosa tierra. Una tierra donde fluye leche y miel. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 3, verso 8. Bueno, vemos más adelante la conversación que tuvo Moisés con Dios en la zarza. Y digamos que por qué le pareció peculiar la zarza a Moisés. Eh, Cuando nosotros vemos películas del desierto, en ocasiones sale como una esferita, ¿sí? Una Grandecita, bolita. una bolita. Y ella sale así como dando vuelticas ahí en la parte de atrás del que están grabando. Vemos como en ese momento, con la calor y todo, por eso habla de que, ¿por qué no se quemaba? Porque le pareció peculiar verla de que echaba calor, pero no se desvanecía con la calor. Eh, Cuando tú enciendes un fósforo, él se propaga la calor y se quema. Entonces, por eso fue para Moisés, fue, oye, pero acá con esta calor y esta zarza aquí ardiendo, ¿por qué no se está quemando? Entonces por eso Moisés se acerca. Y fue la manera como Dios llamó la atención sobre la vida de Moisés. Fue la manera como le dijo, hey, mira, acá está Dios, presta atención. Y son las maneras peculiares donde Dios nos llama. Las maneras peculiares como Dios comienza a hablar a nuestras vidas, en cualquier momento y en cualquier situación, con la situación que él requiera para podernos hablar. Y ya vemos cómo Moisés interactúa con Dios y comienza a hablar. Y le comienza a decir, bueno, Dios, entonces, dice la Biblia, entonces dijo Moisés a Dios, he aquí si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel,
El Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre y con él se me hará memoria de mí de generación en generación. Entonces vemos la respuesta de Dios para este momento, para Moisés. ¿Por qué se le reveló? Eh, y cómo Moisés tomó conciencia acerca del nombre de Dios. Y eso lo vemos, eso fue cuando él lo llamó, fue en la zarza. Pero porque Dios le dijo yo soy. Y porque no fue, y porque Dios no le dijo más bien, hey, yo te estoy llamando desde la zarza, pues di que te llamo desde la zarza. O que yo te voy a entregar una tierra prometida y que yo te voy a esperar en la tierra prometida. Sino que él dijo, Dios dijo, yo soy. Y ese yo soy es en tiempo presente. Ese yo soy es en todo momento. Ese yo soy es en todo lugar. Soy completamente suficiente para ti, le estaba diciendo Dios a Moisés. Te estoy enviando, pero yo voy a estar contigo. Yo voy a estar allí presente contigo. Y, y significaba no tengas miedo, no tengas temor porque yo soy. Yo te voy a acompañar. Yo voy a hacer frente contigo. No entres en crisis, no entres en pánico. Vemos cómo Moisés empezó como a tener esa conversación de miedo, de angustia, como que no soy el mejor, como que no soy el más capacitado, pero por eso Dios responde, yo soy el que va a estar allí presente. Y ese yo soy también significa el que es eterno, el que es inmutable, el que no cambia, el que es el mismo ayer, hoy y siempre, como veíamos ayer con Marce, el que es fiel a su palabra, el que es fiel a sus promesas, que eso también lo hablaba ayer Marce, y ese es yo soy, el que está allí presente, y por eso está en un tiempo presente allí, no está, no dijo Dios, yo fui el que creó y yo fui y así te vas a presentar como el yo fui, no, sino como el que yo soy, el antes, el de ahora y el después. Pues ahí Moisés tuvo que comprobarlo en su experiencia. Él fue donde el faraón golpeó su puerta y le dijo, ¿dejaría ir a los israelitas? ¿Y por qué? Y vemos la respuesta del faraón, pero también vemos la respuesta de Dios manifestándose a través de Moisés. Luego ellos descubrieron esto. El nombre de Dios no era una teoría. Él tuvo que aprenderlo probando que Dios era totalmente suficiente al ir a un punto de obediencia. Y así es como conoces a Dios y sabes algunos de nosotros sabemos cosas sobre Dios, tenemos el conocimiento, tenemos lo que nos han dicho los demás. Pero cuando Dios reveló su nombre, Él primero dijo, yo soy el que soy. Él reveló su nombre. Moisés no supo su nombre hasta que actuó en obediencia. Moisés desde pequeño había conocido de Dios. Toda su vida tuvo una trayectoria y en esa trayectoria él nunca se olvidó de lo que había conocido de Dios. Pero hasta en el momento que fue revelado y en el momento que él descubrió y empezó a caminar en obediencia, fue donde este nombre de yo soy, el que soy, fue revelado para él. Como hemos venido diciendo desde el principio, desde que comenzamos con estos Con estas clases. Facebook Like, para el hebreo es el presente continuo. Entonces por eso Dios se reveló a sí mismo, el yo soy, el que está allí siempre presente. Bueno, eh, otro nombre que se presenta a través de las escrituras también se le muestra a Abraham. Y a Abraham vemos cómo Dios habla a través de la vida de él. Le es revelado también alguna faceta del carácter de Dios y vemos allí como Abraham también a través de experimentar con Dios, a través de pasar tiempo con Dios y no solo pasar tiempo, sino de obedecerle como hizo Moisés. También vemos una de las facetas del carácter de Dios y una de ellas habla acerca
Dios como Jireh. En Génesis capítulo 22 vemos la palabra Jireh. Esto significa el Señor, quien es totalmente suficiente, el Señor proveerá. Y si recuerdas parte de la historia, cuando Dios había dado a Abraham y Sara su hijo Isaac, habiéndolo prometido por 25 años, y luego se los dio a ellos, y un día le dijo, en el verso 2, toma a tu hijo, el único que tienes, y al que tanto amas, y ve a la región de Morián. Una vez allí, ofrécelo como holocausto, en el monte que yo te indicaré. Abraham, toma tu hijo, ese hijo que tanto amas. Dios enfatiza eso. Tómalo a una montaña y ofrécelo como sacrificio. Qué, Es, instru- qué instrucción tan increíble, ¿no? Y dice la palabra que temprano Abraham lo hizo. O sea, él no dudó. Él no escatimó en la palabra que Dios le había dicho. Y después de 3 días, ellos dejaron a los sirvientes que habían viajado con ellos, y Abraham e Isaac, su hijo, subieron al monte Morían juntos. Isaac fue lo suficientemente observador para saber que el elemento vital de una ofrenda en llamas, perdón, para saber que el elemento vital de una ofrenda en llamas que ellos iban a ofrecer faltaba. ¿Dónde está el cordero? En el verso 7 lo vemos. Debió romperle el corazón a Abraham y decirle, porque él no sabía que el cordero iba a ser él. Pero él le respondió, Dios mismo proveerá el cordero para el sacrificio, mi hijo, y los dos fueron juntos. Ahí vemos cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho. Abraham construyó un altar en este lugar, arregló todo para el sacrificio y puso también a su hijo. Vemos como en obediencia Abraham hizo lo que Dios le había dicho. Y vamos a ver la respuesta de Dios para la obediencia que tuvo Abraham. Y dice que apareció un ángel en el versículo 9 y 10, apareció un ángel y le dijo, Abraham, no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado. Vio la respuesta a la necesidad, vio lo que Dios estaba entregando para ese momento. Y fue allí cuando hicieron el sacrificio, cuando ofrecieron el holocausto y cambió a su hijo por este cordero. Y a este sitio Abraham le colocó Jehová Jireh. Él lo llamó el lugar que el Señor provee. Y es allí donde nosotros entendemos y comprendemos que Dios provee a todas nuestras necesidades. No solo le proveyó a Abraham, le proveyó también a muchos personajes durante la historia y durante los relatos bíblicos y aún vemos Dios cómo nos provee a nosotros. Y no solo es el proveedor de un sustento físico, sino también es el proveedor del sustento espiritual. Es el proveedor que nos está allí, que nos está entregando, porque nos dejó su palabra para podernos alimentar, porque aparte también envió a Jesús y lo entregó allí en sacrificio por amor a nosotros, que es ese pan de vida para nuestras vidas, que es ese pan de vida para nuestros corazones. Y vemos cómo Dios está supliendo esa necesidad en este tiempo para con nosotros. No solo es el hecho de que tú eres mi hijo amado y ya, sino que ese hijo amado encierra muchas cosas y vemos el carácter de Dios revelado en nuestras vidas en este tiempo. Si nosotros aún no lo hemos visto, te invito para que tú tomes tiempo con Dios y le puedas decir, hey, mira, eh, quiero conocerte, quiero que tú me seas revelado, quiero que tú estés allí con nosotros, quiero que tú no solo seas el que me está guardando bajo la roca segura como lo aprendíamos en clases anteriores, sino que tú seas también ese proveedor, ese pan de vida, ese pan que necesitamos tanto físico como espiritual. Amén. Continuamos con otro nombre y
este fue dado a Josué. Y Josué aprendió el nombre de Dios como Nisi. Es un término hebreo que significa el que pelea por nosotros. Él descubrió eso en Éxodo capítulo 17, cuando los israelitas salieron de Egipto y ellos habían cruzado el Mar Rojo, y el primer enemigo que surgió fueron los amalecitas. Del versículo 8 en adelante vemos la guerra con Amalek. Mientras Moisés tenía su vara en el aire, los israelitas prevalecían sobre los amalecitas. Y cuando Moisés bajaba su vara, los amalecitas empezaban a ganar a los israelitas. Y Moisés levantaba su vara de nuevo y los israelitas comenzaban a ganar a los amalecitas. Y cuando se cansaban y descansaba, los amalecitas empezaban a ganar a los israelitas. Sostenía su vara arriba y todo en reversa. Los israelitas comenzaban a conquistarlos. La vara, desde luego, la que él sostuvo en sus manos, fue algo que lo arrojó así como cuando estuvo frente a la zarza, como símbolo de sumisión a Dios. Y la vara se convirtió en un símbolo desde ahí de la soberanía de Dios en la vida de Moisés. E interesantemente, cuando ellos ganaron la batalla sobre los amalecitas y ellos fueron derrotados, Dios dijo a Moisés: déjame encontrarlo aquí. Y dice la palabra en Éxodo 17:13: y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Dios dijo a Moisés: pon esto por escrito en un rollo de cuero, para que se recuerde y que lo oiga bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todo el rastro de los amalecitas. Moisés edificó un altar y llamó: el Señor es mi estandarte. Acá vemos el nombre del Señor como Nisi. Y es mi estandarte, el que pelea por nosotros. Y se vuelve interesante porque Josué comienza a tener esa relación con Dios. Josué pues fue el sucesor de Moisés, y vemos como en el libro de Josué comienza a desarrollarse en esas peleas, y cómo Josué comienza a ganarlas. ¿Pero por qué? Porque comenzó a conocer quién era realmente Dios, quién es el que estaba peleando con él. Cuando inicié mi vida cristiana conociendo a Dios, eh, hace unos años atrás, esa fue una de las palabras que el Espíritu Santo reveló a mi vida. Y los que han compartido tiempo conmigo y los que no, les voy a comentar. Fue en Éxodo 14:14, donde habla: y el Señor peleará con vosotros y vosotros estaréis tranquilos. En ese momento era un adolescente. Sí, era un adolescente. Y la situación como tal no la recuerdo, pero sí recuerdo lo que Dios habló a mi vida. Y fue esa parte. Está tranquila, yo creo que era para un examen o algo así. Yo voy a estar contigo. No te preocupes, no temas, porque yo voy a pelear por ti. Descansa en lo que yo te voy a dar, porque tú eres yo soy el que te voy a cuidar. Entonces vemos ahí la respuesta. Eh, Josué eh, conoció, experimentó realmente que Dios estaba allí peleando, de que es el estandarte, de que Él estaba allí presente, que venía